nosotros. Así que al final quisiera que oremos por él para que Dios obre en la salud de nuestro hermano pastor Freddy Noble. Tenía todo en agenda, todo estaba cuadrado, pero la misma Biblia enseña que el hombre organiza, pero Dios que determina las cosas. Amén. Amén. Y aquí estamos celebrando nuestro segundo aniversario y damos gloria a nuestro gran Dios, ¿verdad? Por lo bueno y compasivo que ha sido para con nosotros. Así que yo quisiera que nos pongamos de pie para ir al texto bíblico. El tema que vamos a compartir esta tarde es hacia la meta. El tema que vamos a compartir esta tarde es hacia la meta. Basado en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Hacia la meta. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. 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 Dice así el consejo de Dios. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa es en ti, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y dice el verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que tenéis, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias por ayudarnos a cantar de tus bondades. Y gracias, oh Dios, porque tú nos das el privilegio de poder exponer tu palabra. Gracias por cada visita. Gracias por cada hermano. Tanto visita como también los hermanos de la iglesia local. Gracias, Dios mío, por lo bueno y compasivo que tú has sido para con nosotros. Gracias por cada provisión. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de celebrar en gratitud este segundo aniversario. A ti te damos la gloria, Señor. Mira el mensaje de tu palabra. El predicador te necesita. Tu iglesia te necesita. Queremos ser edificados con este tema, sabiendo que estamos en un cuerpo caído, en un mundo caído, que necesitamos de tu sabiduría y de tu fuerza para poder seguir hacia este llamamiento y esta meta que tú has puesto por delante. Sé tú con nosotros, Señor. Es un favor que te pido en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Hacia la meta. Ahora, antes de entrar al tema en esta tarde, me gustaría, de un modo de introducción, poder compartir algo de lo que Pablo le venía hablando a estos hermanos de Filipenses en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, para poder entonces entrar como en contexto, saber la realidad de lo que estaba ocurriendo y luego aterrizar al texto que nosotros acabamos de leer ahora mismo. Amén. Amén. Y poder compartir varios puntos de este texto. Pero si nosotros mantenemos la Biblia abierta o encendida, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo en el versículo 1
de esta carta de Filipenses, el apóstol le da una exhortación a estos hermanos, y vayan conmigo para ir leyendo los versículos. Dice: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo le da esta exhortación a los hermanos de Filipo, y ya de una manera de aplicación también a la iglesia de Cristo, y nos recuerda que el gozo del cristiano tiene una base, el gozo del cristiano tiene un fundamento, y el gozo del cristiano es en el Señor. El gozo del cristiano está en Cristo. Por eso en el capítulo 4 él también le habla y le dice: regocijaos en el Señor. Nuevamente os digo, regocíjense. ¿Pero dónde? En el Señor. Nosotros los creyentes nos gozamos en el Señor. Y yo recuerdo, antes de ser creyente, que yo hacía cosas por las cuales uno recibe cierta satisfacción, pero de verdad que si hay un gozo puro, limpio, real, es el gozo del Señor. Amén. Un gozo que tú no tienes que hacer nada fuera de orden para tú poder sentir cierta satisfacción. Simplemente el gozo que da el Señor, tú lo recibes viniendo a Él en arrepentimiento y fe, y Él te da un gozo que no se compra con dinero, que no se va, y aún en medio de la aflicción tú encuentras paz, porque, como dice el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y Pablo le exhorta a los filipenses que se gocen en el Señor. Ahora, en los versículos 2 y 3, el apóstol Pablo le exhorta a los filipenses a que se guarden de los falsos maestros, lo cual él le llama a perros, mutiladores del cuerpo y malos obreros. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo le exhorta a su audiencia que se guarden de los falsos maestros. Había un grupo de judaizantes que estaban penetrando a la iglesia de Filipo, y así como pasó con la iglesia de Gálatas, estos judaizantes le estaban diciendo a los hermanos creyentes de Filipo que para ellos ser salvos también tenían que guardar los ritos de Moisés. Y Pablo les dice: guardaos de esa falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque el creyente, el cristiano, es salvo únicamente y solamente por medio de la fe en Jesucristo. Amén. No por guardar rito, no por mérito humano, no por esfuerzo humano, no, solamente es por la fe en Jesucristo. Y mientras Pablo exhorta en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, diciendo que la salvación es por medio de la gracia del Señor, estos judaizantes querían que los hermanos de Filipenses guardaran los ritos de Moisés. Y Pablo le dice en los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, él le confirma, le dice que nadie por medio de las obras y por mérito humano va a ser justificado. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Gálatas, y permítame citarlo. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Amigo, la salvación no se trata de mérito humano. La salvación no se trata de guardar ritos. No, la salvación se trata de Cristo. Cristo ofrece salvación gratuitamente a todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe. Amén. Y lo salva por pura gracia. Por pura gracia. Por eso es que Pablo reitera nuevamente en el capítulo 2 del libro de Efesios
Versículo 8 le dice, por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios gratuitamente. Y Pablo le dice a los hermanos de Filipo, guárdense de esos falsos maestros que quieren poner sus méritos en sus logros humanos. No, nosotros confiamos en Jesucristo. Iglesia Bíblica, Sola Escritura, nosotros confiamos en Jesucristo. Amén. Cristo se predicó en el primer aniversario y Cristo se está predicando y se predicará mientras la Iglesia Bíblica, Sola Escritura esté de pie. Amén. Porque nosotros confiamos en Jesucristo. Ahora bien, en los versículos 4 al 11, el apóstol Pablo le da su currículum a estos falsos maestros y a los hermanos de Filipenses. Miren lo que dice el versículo 4 al 11. Como aquellos querían confiar en la carne, mira lo que le dice Pablo. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si algunos piensan que tienen de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo, el apóstol, se dirige a esta persona y le da su currículum. Y es interesante resaltar que cuando el apóstol Pablo habla aquí de la carne, no se está refiriendo a que él andaba complaciendo los deseos de la carne, que enseña Gálatas 5, 16 en adelante. No, sino se estaba refiriendo a todas aquellas obras humanas que los judaizantes hacían para ganar el favor de Dios. Y Pablo le dice, si ustedes confían en la carne, yo más. Miren quién yo soy. Yo soy hebreo de hebreo. Yo fui circuncidado al 8º día. Perseguidor de la iglesia. Pero cuántas cosas Pablo dice en este texto que para él en ese momento eran ganancias, la estimó como basura, la estimó como estiércol, la estimó como algo que no tiene sentido cuando lo comparó con el conocimiento de Cristo. Todos sabemos que en camino a Damasco, en el capítulo 8, el capítulo 9 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, Cristo le salió al encuentro. Y vino una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿y quién eres tú? Yo soy Jesús al que tú persigues. Ese mismo Pablo reconoció que todos sus logros personales que él había adquirido en el judaísmo, cuando lo comparaba con Cristo, lo tenía por basura. ¿Por qué? Porque él entendió que la salvación no se trata de logros humanos, sino por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que si a uno hay que darle la gloria en este segundo aniversario, tiene un nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No se trata de Francisco Pascual, no se trata de ningún hermano de Iglesia Bíblica Sola Escritura, se trata de Cristo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Amén. Amén. Por eso el Salmo 115, versículo 1, cuando el pueblo de Israel, el remanente, salió de la cautividad, pudo empezar este salmo, el salmista diciendo, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Y por eso IBSS, Iglesia Bíblica Sola Escritura, no a nosotros, en este segundo aniversario le seguimos dando la gloria a Dios. Amén. Seguimos dando la gloria a Dios.
Él es que nos ha ayudado hasta aquí. Entonces, teniendo esto en mente de lo que Pablo le venía diciendo a estos hermanos, ya en el versículo 12, el apóstol Pablo comienza a hablarle de otras exhortaciones. De otras exhortaciones. Y de eso queremos hablar en esta tarde. Nuestro primer punto estará titulado La insatisfacción de Pablo en la carrera. Pablo se encontraba insatisfecho, pero no con lo que Cristo había hecho en él, sino él se encontraba insatisfecho porque él quería crecer más en el conocimiento de Cristo. Él anhelaba más conocer más a Cristo. ¿Por qué? Porque a pesar de que él entendía la salvación por fe, él necesitaba crecer más en la santificación. Él necesitaba crecer más en el conocimiento de Cristo. Él necesitaba amar más a Cristo. Amén. Vean lo que dice el versículo 12. Vamos allá. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora permítame dividir este versículo en dos partes. Y lo quiero hacer, hermano, porque si nosotros vemos en el versículo 12, Pablo dice, ya que no soy perfecto. Pero en el versículo 15, él dice, nosotros que somos perfectos. Entonces la Biblia no se contradice. La palabra perfecto, según el contexto, nosotros tenemos que saberla interpretar, porque según el contexto puede ser perfección moral, pero también puede traer alusión a madurez espiritual. Y en el versículo 12, la idea que tiene la palabra perfecto es que Pablo no había alcanzado todavía la santificación total. Moralmente hablando, todavía Pablo estaba luchando con un pecado remanente que cada cristiano, aún hemos venido en arrepentimiento y fe, todavía estamos luchando. Cuando el Señor nos trajo a su evangelio, Él nos libertó del poder del pecado. Ya el pecado no se enseñorea del creyente. Pero todavía en este lado de la eternidad el creyente está luchando con un pecado remanente que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, entonces el Señor nos va a libertar de la presencia del pecado en nuestra vida. ¿Cuándo? Cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Amén. Entonces Pablo le dice a los filipenses, no que yo lo haya alcanzado ya. No piensen que yo, al que logré todo este pedigrí, aunque yo dominaba todo esto, y aunque el Señor me alcanzó y me salvó, no crean que yo soy perfecto, no crean que yo lo he logrado todavía. No, no lo crean. No tengan una falsa esperanza en mí. Yo no lo he logrado. Y por eso que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. Pablo, en Romanos capítulo 7, versículo 7, del 7 al 25, Pablo habla y describe su lucha con el pecado. A una magnitud que en los versículos 24 y 25 él dice, permítame citarlo, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, respuesta en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo, tiene una lucha todavía interna, como cada cristiano todavía tiene una lucha interna. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, nos enseña que hay una guerra continua internamente. ¿Entre quién? Entre la carne y el espíritu. Y esa lucha la tiene el hombre y la mujer que ha venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Ahora, ¿por qué el creyente tiene esa lucha? Porque está vivo.
Pero el que está muerto en delitos y pecados no tiene lucha con la carne. Pero los que estamos vivos, con la gracia de Dios, sí tenemos lucha con la carne. Y Pablo tenía esa lucha. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la idea del texto, de ese versículo 24, en el contexto, a los que estaban presos se le ponía una persona en la espalda que había muerto. Y ese preso tenía todo el tiempo ese muerto encima, y ese muerto aún se podría. Y esa es la idea que Pablo tiene aquí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Para que nosotros entendamos, wow, cuán malo ha sido el pecado. Amigo que está aquí, si hay algo que es malo, que podemos decirlo con mayúscula, es el pecado. Por el pecado el mundo está como está. Por el pecado. Por el pecado tú ves hijos que se sublevan contra los padres, padres contra los hijos, tú ves violación, tú ves pleito, tú ves atraco, y es por el pecado. El pecado trajo una infección a este mundo que todo lo que tú ves es producto de ese pecado. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, todo estaba bien con Adán y Dios, todo estaba bien ahí en el Edén, hasta el capítulo 3. Desde que entró el pecado al mundo, amigo, vino el problema, vino la muerte, vinieron las enfermedades, vinieron todas las cosas que tú y yo vemos actualmente. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea, hay esperanza. Aunque el mundo esté como esté, amigo, hay esperanza. Pero hay esperanza en Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Y Pablo entendía eso. Y por eso que el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por la mente sigo la ley de Dios, más por la carne la ley del pecado, pero gracias le doy a Dios por Jesucristo. Y nosotros, Iglesia Bíblica en Cristo, damos gracias a Dios por Jesucristo. Amén. 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 Amén, Iglesia Bíblica sobre Escritura. Amén. Decía un estudioso, Pablo le escribe a los filipenses reconociendo que todavía a él le faltaba seguir creciendo en santidad, ya que quizás algunos hermanos de Filipenses, al escucharlo hablar de todo lo que él dice en los versículos anteriores que leímos del 1 al 11, pudieran llegar a pensar que Pablo estaba en un punto que ya no necesitaba crecer más en su vida de santidad. Fin de la cita. Yo me gozaba con el texto que leía nuestro hermano Wagner, porque terminó haciendo énfasis que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros en esta carrera que nos ha tocado vivir los cristianos, estamos llamados a anhelar la santidad de Dios, a procurar la santidad de Dios, a amar la santidad de Dios y a abrazar lo que nos dice el apóstol Pedro: sé santo porque yo soy santo. Pablo, a pesar de que él reconoce que no era perfecto y que todavía no lo había alcanzado, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, una cosa yo hago. La parte B del versículo 12 dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Iglesia, a pesar de que Pablo reconoce, no que yo lo he alcanzado todo, no, todavía yo no soy perfecto, pero Pablo no tira la toalla. Pablo está consciente que de este lado de la eternidad no va a conseguir la santificación total mientras estemos en este cuerpo caído. Vamos a luchar con la carne, pero Pablo no se cruza de brazos. No, Pablo dice, yo prosigo. Yo prosigo. Ahora, yo prosigo ¿a qué? Por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. John MacArthur hace un comentario, y permítame citarlo. Dice, y cito, los verdaderos creyentes
no alcanzarán el premio de la perfección espiritual hasta que reconozcan la necesidad de mejorar su condición. Pero esa conciencia no basta. También deben ser diligentes en su búsqueda. La palabra prosigo en el griego tiene que ver con una acción decisiva y enérgica, y Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas. Y fue asido por Cristo, o sea, tomado como posesión de Cristo para conformarlo a su imagen. Y esa era la misma meta que Pablo procuraba alcanzar, fin de la cita. Pablo procuraba alcanzar la santidad de Dios. Aunque no soy perfecto, aunque no lo he alcanzado, yo prosigo. Yo sigo intencionalmente hacia esa meta de la santidad de mi Señor. Por eso que en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 24 a 27, él dice lo siguiente, y permítame citarlo. Él dice lo siguiente, y cito: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow. Pablo no está hablando aquí de algo que se llama la flagelación. Pablo no está hablando de que él se daba el golpe en el cuerpo. No, Pablo lo que está hablando aquí era que él sometía su cuerpo a la voluntad de Dios. No era perfecto, pero él seguía sometiéndolo. A veces cometía errores, pero seguía sometiéndolo. Seguía sometiéndolo. Y lo ponía a servidumbre, pero a servidumbre de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según nos enseña el libro de Tesalónica? Vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el cristiano en esta carrera es la santificación. Es interesante resaltar que cuando el cristiano viene al Evangelio, el cristiano entra en lo que se llama la santificación posicional. Estamos en la tiniebla y Dios nos trae a su luz admirable. Pero en el caminar con el Señor, entonces el cristiano entra en lo que le llaman la santificación progresiva. En la santificación progresiva, Dios nos da el privilegio de participar juntamente con Él. Y Pablo está en esta lucha, en esta carrera, en ese proceso de la santificación progresiva. Pues él no era inofensivo, no, él era ofensivo con eso. Él se proponía eso. Pero está la santificación total, que será cuando Cristo vuelva a buscar su iglesia en su segunda venida. En el interín, el apóstol Pablo ponía su cuerpo y lo sometía a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Y es así, hermano. Miren que él hace una metáfora, una comparación con una carrera secular. Porque en el tiempo que Pablo escribió, uno de los deportes era el atletismo. Y el apóstol Pablo coge esa comparación y lo lleva a la vida cristiana. Y los atletas, cuando van a una competencia, ¿qué hacen? Se atienden muchas cosas. De alimentación, de muchas cosas. Descansan, practican, se ejercitan. Pero Pablo dice, para obtener una corona corruptible. Esa palabra corruptible es que pasa. Es de este lado, sirve para este lado nada más. Pero Pablo está diciendo a los corintios, pero nosotros estamos detrás de una corona incorruptible que sirve para este lado de la eternidad, pero también tiene repercusiones de vida eterna. Corred de tal manera que la obtengáis. Corred de esa manera. Es interesante resaltar en el versículo 27, cuando el apóstol Pablo de 1 Corintios 9 habla
Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando aquí de la pérdida de la salvación. Pablo está hablando del privilegio de que él como ministro del Evangelio, si se descuidaba, podía perder ese privilegio de ser un ministro del Evangelio. Esta es la palabra heraldo. Un heraldo es un ministro, alguien que proclama el Evangelio. Y de verdad, hermano, el Evangelio es un privilegio. Amén. Yo estar aquí delante de ustedes es un privilegio. Amén. Ahora, si no se descuida, podemos perder ese privilegio. ¿Qué privilegio es compartir el Evangelio de Cristo? Amén. Ahora, Pablo estaba convencido y él proseguía hacia la meta. Dice la parte B nuevamente, vamos a repetir el versículo 12, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo está claro, está convencido que él fue escogido para salvación. Cuando él escribe esto, más o menos ya Pablo tenía de 25 a 30 años en el Evangelio. Cuando él escribe esto, Pablo está convencido que él fue llamado por Dios. Él está convencido de que Dios en él estaba haciendo una buena obra y en cada uno de los creyentes. Y él seguía hacia adelante. Ahora, ¿qué Pablo estaba convencido? Romanos capítulo 8, versículo 28, específicamente el 29, nos da la respuesta. Dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo estaba convencido que Dios estaba haciendo en él un trabajo como Dios también está haciendo en cada uno de sus hijos. ¿Qué? Restaurando la imagen de Cristo en el creyente. Amén. Esa imagen que Adán empañó en Génesis cuando pecó, en el postrer Adán, en Cristo, Dios la está restaurando. Y Pablo dice, yo prosigo. Yo prosigo. Yo fui asido por Cristo, yo fui atrapado por Cristo, fue Él que me salió al encuentro en camino a Damasco, yo iba a perseguir la iglesia, Él me salió al encuentro, Él me atrapó, Él me libertó y yo prosigo. Yo prosigo hacia la meta. Yo prosigo. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero yo prosigo. Yo prosigo. Y es por eso que nuestro segundo punto, basado en los versículos 13 y 14, Pablo le dice a los filipenses, extendiéndonos hacia lo que está delante. Fíjate que él nos dice, vamos a entendernos hacia lo que pasó, lo que está detrás, no. Mira lo que dice los versículos 13 y 14. Vamos a leerlo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Permítame leer estos dos versículos en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto y olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo, por segunda vez, le dice a los filipenses, yo no lo he alcanzado, pero cito otra vez, pero Pablo no se quedaba de brazos cruzados. Pablo no tiraba la toalla. Pablo no se echaba en un rincón a morir. Pablo no caía en apatía espiritual. No lo he alcanzado, pero prosigo a la meta.
No lo he alcanzado, pero sigo hacia adelante. No lo he alcanzado, pero yo sigo a ese llamamiento supremo que me ha hecho Dios en Cristo Jesús. Decía un estudioso lo siguiente, y permítame citarlo, dice: los creyentes debemos entender que la meta es Cristo. Aunque estamos llamados a imitar los buenos ejemplos de algún hermano, la meta es Cristo. Y ahí procurar con toda nuestra fuerza ser semejante a Él en toda nuestra manera de vivir, mirando siempre hacia adelante y no estancarse con cualquier fracaso del pasado. Es tiempo de mirar al frente y mirar a Cristo, la meta a seguir, para cuando Dios nos llame a su presencia. Ahí recibiremos por pura gracia el regalo glorioso de estar con Él por la eternidad. Sigamos hacia la meta, no nos rindamos. Fin de la cita. Amén. Hermanos, tú y yo sabemos que este no es nuestro mundo. El cristiano tiene que estar claro con esto. Pedro nos dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros. En este capítulo 3, versículo 20, el mismo apóstol Pablo le dice a los filipenses, y permítame leerlo, versículo 20 le dice, y cito: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía no está aquí. Amén. La ciudadanía del cristiano está en los cielos. Amén. Todo esto aquí es temporal y pasajero. Amén. El cristiano tiene un vuelo comprado que hace 2000 años alguien lo compró y lo pagó en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Hace 2000 años no vamos en primera clase. Amigos, si tú quieres ir en primera clase, tienes que venir a Cristo. Así es. Sí, porque Cristo fue el que pagó en la cruz. Él fue el que se hizo maldito para bendecir a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe a Él. Pablo, hablando a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 21, dice, y cito: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Pero ¿quiénes son justicia de Dios en Él? Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Cristo fue tratado como el más vil de los pecadores, para salvar a pecadores malvados como tú y como yo. Amén. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Jesucristo. Amén. Esta vida es temporal, es pasajera, es momentánea. Yo estoy seguro que tú conoces mucha gente que ya han partido primero que tú, igual que yo. ¿Dónde están? Se fueron. Y un día me va a tocar a mí, pero también un día te va a tocar a ti. Pero yo me gozo y abrazo lo que Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 21 a los filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Amén. Honestamente, amigo, la muerte me puede sorprender a mí ahora mismo. Gloria a Dios. Ahora mismo. Ahora yo estoy seguro como que estoy delante de ustedes, que yo sepa de mi alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no por mi mérito, no por mi esfuerzo humano, sino por los méritos del caballero de la cruz. Amén. Por los méritos de aquel que se hizo maldito para bendecir a todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo estaba convencido de eso. En humildad reconoció de Dios, yo no lo he alcanzado todavía. Pero una cosa yo hago, yo sigo hacia la meta. Yo sigo hacia la meta.
Yo sigo hacia adelante. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que mi Dios un día vendrá a buscarme, mi Salvador, y este cuerpo de humillación será transformado. Amén. Mira cómo le llama la Biblia a este cuerpo. El cuerpo de humillación. Wow. Y a veces estamos en una generación que ahora mismo la gente está con el cuerpo. La Biblia le llama a este cuerpo un cuerpo de humillación. ¿Saben por qué? Porque después de 3 días, cuando la gente muere, ya hiede. Este cuerpo se pudre, Así es. se vuelve gusano y vuelve al polvo. Porque la Biblia es clara y enfática y dice que del polvo somos y al polvo volverá este cuerpo. Así es. Pero en nuestras almas, bueno, los cristianos estamos seguros con Cristo. Ahora, amigo, asegúrate con Cristo. Así es. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Cristo la única esperanza. Amén. La única esperanza de salvación es Cristo. Por a ti, iglesia bíblica, sola escritura. Ninguno de nosotros todavía lo hemos alcanzado ya. No todavía. Pero ¿qué nos dice Pablo? Sigamos hacia la meta. Amén. La meta es Cristo. Amén. La meta es poner los ojos en Jesús. Amén. La meta es considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, según Hebreos capítulo 12, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La meta es Cristo. Es hacia la meta que vamos. Dios nos asió, nos atrapó, nos abrazado, nos amarrado, no para que retrocedamos, sino para que sigamos hacia adelante. Amén. A ese supremo llamamiento. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ya para ir cerrando y entrar en varios puntos de aplicación, el apóstol Pablo cierra la sesión diciéndole a los filipenses y a nosotros también que la santidad en el creyente, en lugar de ser gravosa, debe ser un deleite. La santidad debe ser un deleite para el creyente. Versículo 15 al 17. Dice y cita: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos la misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en vosotros. Aquí encontramos nuevamente la palabra perfecto, pero en esta ocasión la idea que tiene es de madurez espiritual. Por eso permítanme leer estos 3 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de lo que sigue nuestro ejemplo. Fin de la cita. Wow. Es interesante resaltar, y de verdad que Dios le dio una gracia a Pablo tan grande, que el único de los apóstoles que se atrevió a decir en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow. Pero Pablo, sí. Yo soy de lo que digo, no que la Biblia dice, voy a especular, que si a Pablo le cortaban las venas, la sangre que salía decía Cristo. Pablo estaba tan entregado a Cristo y amaba tanto a Cristo, que como dijimos anteriormente, todos sus logros
lo puso a un lado con tal de seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y es interesante que esta palabra, la idea que tiene en el original, no es simplemente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de intimidad. Un conocimiento íntimo. Y Pablo le dice a los filipenses, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Iglesia Bíblica Sola Escritura, que en este caminar hacia la carrera, en esta carrera, mirando a Cristo, que es nuestra meta, sintamos lo mismo. ¿El qué? Que la santidad es un deleite. Que debemos de apartarnos del pecado. Sintamos lo mismo. Y si alguno difiere en eso, bueno, Pablo dice, se lo revelará el Señor. Se lo dejo al Señor. Pero termina diciendo en el verso 17, hermano, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en mí. Aunque tú y yo estamos llamados a mirar a Cristo, a confiar en Cristo, a imitar a Cristo, también en la Biblia hay hombres que nosotros podemos imitar, y entre eso está Pablo, está Epafrodito, está Timoteo, y un gran número de hombres que se manejaron de una manera correcta delante de Dios dentro de su condición caída. Pablo le dice a los hermanos de Filipo, sé imitadores de mí. Sé imitadores de mí. Y mirad lo que así se conduce. O sea, Pablo está reconociendo que no solamente él se conducía así, sino que había más hermanos, como acabo de mencionar ahora mismo, como Timoteo y Epafrodito, que se conducían de una manera que era digna de imitar. La santidad es un deleite para el cristiano. Juan dijo que los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. Hermanos y hermanas en Cristo, los mandamientos del Señor no son gravosos. Si hay algo maravilloso, deleitoso, glorioso, majestuoso, es el Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo. Y te lo puedo testificar categóricamente, una persona que estuvo en ese mundo de tinieblas y Dios por su gracia me trajo a su luz admirable, y te puedo testificar, amigo, oye bien, no hay nada mejor, más glorioso, más maravilloso, más grandioso, más majestuoso que el Evangelio de Cristo. No lo hay. No lo hay. A veces hay personas que piensan que los cristianos estamos aquí amarrados con cadenas. No. No estamos amarrados con cadenas. La Biblia dice que todo no es lícito. O sea, todo no lo es permitido. Pero Dios no solamente nos salva, sino también nos da el discernimiento para balancear lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Todo no es lícito, pero no todo conviene. Todo no es lícito, todo no es permitido, pero no todo edifica. Entonces, si yo sé que algo no me edifica y que no me conviene, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Y a veces uno, muerto en sus delitos y pecados, hace cosas que están mal y sabemos que nos estamos destruyendo. Pero muerto en delitos y pecados, sin la ayuda de Dios, la cosa se complica. Es con la ayuda de Dios que podemos decirle al pecado que no. Y podemos decirle que sí a Cristo. Amén. Es con la ayuda de Dios. Pablo le dice a los filipenses que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Y yo creo que todo creyente, lavado por la sangre de Cristo, está de acuerdo con la santidad de Dios. Amén. Está de acuerdo que la santidad es un deleite. Pero está de acuerdo también que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 4:12. Amén. O sea que en esta carrera hacia la meta, el Señor nos exhorta ¿a qué? A no tirar la toalla. Nos exhorta a seguir hacia adelante. El apóstol Pablo no se rindió. Él no se rindió. Amén. Por eso yo quiero compartir 3 aplicaciones
Tres aplicaciones. Y la primera, iglesia, hay un llamado. Y el mismo es seguir a Cristo hasta la meta. ¿Cuál es el llamado? Seguir a Seguir a Cristo. Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la meta. Hasta la meta. Un corredor tiene una meta. Y él está corriendo hasta llegar a ¿dónde? A la meta. La meta del cristiano es Cristo. Cristo. Vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, vendrán momentos de tempestad, pero la meta es Cristo. La meta es Cristo. Iglesia Bíblica Sola Escritura, la meta es Jesucristo. ¿Hasta cuándo esta iglesia estará operando aquí en Providence? Hasta que Dios quiera. Pero nuestra meta es Cristo. La meta no es el pastor Pascual, la meta no es el hermano Reinaldo, la meta no es el hermano Wander, la meta es Cristo. Hay un llamado y no nos podemos rendir. Nuestra meta es seguir a Cristo. Amén. Vendrán vientos, vendrán comentarios, vendrán señalamientos, pero la meta es seguir a Cristo. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. Amén. Hacia la meta. A ese supremo llamamiento. El Señor nos llamó a perseverar en Cristo. Amén. Amén. Pero nuestra primera aplicación es que hay un llamado. Y el Señor ya nos rescató. El Señor ya nos asió. El Señor nos abrazó. El Señor ya nos amarró con Él. Amén. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Segunda aplicación. Que Dios nos regale la fuerza para seguir hacia adelante y que los fracasos del pasado se queden atrás. ¿Sabe que hay gente que vive en el pasado? De yo era, yo tenía. Sí, hay gente sí que vive en el pasado. Miren, se quedan dando, hey, yo era, yo tenía, yo era. Mira, y ningún avance. Yo era, yo tenía, cuando yo era, yo tenía. Bendito Dios. No me la digo. Cristiano que está aquí, cristiana que está aquí, pueblo de Dios. Pablo echaba el pasado, ¿sabe qué? A un lado. No, porque yo oraba 5 horas. Yo leía la Biblia entera 20 veces. Eso está bien. El asunto no es que tú la leyeras. El asunto es que la siga leyendo ahora. El asunto no es que tú orabas 5 horas. El asunto es que ahora, en vez de tú, yo oraba 5 horas, di yo oro 6 horas. Que Dios nos regale esa fuerza. ¿Por qué? Porque el cristiano no está llamado a andar en apatía espiritual. ¿Puede venir la apatía? Sí, claro que sí. Un cristiano puede en un momento caer en alguna apatía. Sí, en una ocasión Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Y parece que Timoteo estaba en una apatía espiritual. Pero Pablo dijo, aviva el don de Dios que está en ti. En otras palabras, Timoteo, sacúdete. Timoteo, despierta. Y si aquí hay un hermano o una hermana que está durmiendo, despertemos. Amén. Porque el llamado es hacia la meta. Amén. No nos podemos rendir. Ahora, ¿por qué no nos podemos rendir? Bueno, en el mismo texto de 2 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo dice a Timoteo que Dios no nos ha dado ¿el qué? Espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de autoridad y dominio propio. Amén. ¡Hacia la meta! Es para adelante que vamos, en el nombre del Señor. No nos podemos quedar en el yo era, no, ciertamente, olvidando lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta.
Iglesia Bíblica Sola Escritura, proseguimos hacia la meta. Proseguimos hacia la meta. La tercera aplicación, que al final de esta carrera, pueblo de Dios, podamos decir lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pastor, ¿y qué Pablo le dijo a Timoteo? Vamos al texto bíblico. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Wow, yo quiero que repitamos otra vez ese versículo 7. Amén, amén. He peleado la buena batalla. Mira cómo Pablo le llamó al evangelio la buena batalla. Pablo le llamó al evangelio una batalla triste. Pablo le llamó al evangelio gravoso. No. He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Timoteo, aunque he pasado lo que he pasado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, prácticamente, segunda de Timoteo en la carta de despedida de Pablo, y nada más y nada menos, a Pablo le esperaba la muerte, que dice la historia que fue llevado y lo degollaron, le volaron la cabeza. Y en ese tiempo no había anestesia. Y Pablo, sabiendo eso, que su muerte estaba llegando, él le dice a Timoteo, wow, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Wow. Y lo que más me impresiona, amado hermano, es que si el versículo se quedara ahí, yo puedo decir, bueno, pero Pablo nada más está hablando de eso. Oye, nada más a Pablo que le manda una corona. Pero el versículo no termina ahí. Repitamos el versículo otra vez. Mira lo que dice Pablo. Por lo demás, me he guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, esa corona está reservada para ti. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir hacia la meta. Amén. A ese supremo llamamiento. Hay una corona reservada para aquellos que aman la venida del Señor. ¿Y quiénes aman la venida del Señor? Los cristianos. Los cristianos. Los cristianos que proclamamos juntamente con Juan en Apocalipsis: ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, ven rápido, ven. Ven a buscarlo y sácalo de este cuerpo que tanto te falla. Que podamos terminar esta carrera y decir: he peleado la buena batalla de la fe. Amén. He acabado la carrera. He guardado la fe. Que Dios nos ayude, amada iglesia bíblica, sola escritura, y aún creyente que está aquí de otra congregación. Que Dios nos ayude. No importa que venga la agenda 30-40, ¿cuál es la agenda que anda por ahí? 2030. No importa que venga la ideología de género, no importa que se cumpla lo que dice Isaías, que a los últimos tiempos a lo dulce le llamarán amargo, y a lo amargo dulce. No importa, el pueblo de Dios tiene que estar convencido en lo que está pasando en este mundo, y el pueblo de Dios tiene que entender que la venida de Cristo se acerca. Amén. Martin Luther en una ocasión dijo: si los cristianos leen su Biblia, no deberían estar sorprendidos como anda el mundo. El mundo está como está porque la venida de Cristo se acerca. Amén. Amén. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas irán de mal en peor. Y eso es lo que vemos.
Lo que pasamos de 50 años aquí, que creo que hay muchas personas. Yo cumplo 54, lo único que viene es que quiere, no. Pasamos mucho aquí de 50. Si nosotros somos honestos, la vida que se está viviendo hoy en día no es la misma vida que hace 40 años. Jamás. Entonces los cristianos tenemos que abrir los ojos porque la Biblia habla de eso. Y para que Cristo venga, las cosas irán de mal en peor. La solución a este mundo no la tiene un hombre. La solución a este mundo la tiene uno solo, y es Jesucristo. Amén. Y es Jesucristo. Amén. Repito otra vez, lo que pasamos de 50 años, si somos honestos, sabemos que lo que se está viviendo en este mundo no es lo mismo que 40 años atrás. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y ahora definiciones como el matrimonio se quieren redefinir. Anteriormente, aún en las leyes seculares, decía que el matrimonio era la unión de un hombre con una mujer. Hoy se quiere redefinir y decir que el matrimonio es la unión de dos personas. Pero la Biblia dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y el pueblo de Dios tenemos que estar firmes en nuestras convicciones bíblicas, siguiendo y corriendo esta carrera. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Cristo. Amén. Amén. Hasta llegar a Cristo. Hasta que estemos en su presencia, adorándole por toda una eternidad. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde y dar gracias a Dios por este segundo aniversario que Dios nos ha permitido celebrar en esta preciosa tarde. Que Dios te bendiga, iglesia, y que al salir de este lugar tú puedas salir convencido y convencida de que hacia la meta que vamos. Amén. De hacia la meta que vamos. Amén. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Él es la meta. Él es la meta. Y hacia Él continuaremos para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. Padre, gracias. Señor, ayúdanos, Dios, a seguir hacia adelante. Tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Y damos gloria a ti, Señor. Concédenos el privilegio de seguir hacia adelante. No somos perfectos todavía, pero estamos detrás de la perfección que es Cristo Jesús. Sé tú ayudándonos y sé tú perfeccionándonos. Sabemos, Dios, que tú empezaste una obra en nosotros. Y tu palabra dice que tú la estás perfeccionando hasta el día de Cristo. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante tras la pisada de tu Hijo Jesucristo. Sé tú con nosotros, Dios, y sé con cada amigo, ayudándole a entender que tú eres la única esperanza y que fuera de ti hay perdición, pero en ti hay salvación y vida eterna. Un favor que te pido, Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.